Hola, mi nombre es Eva y me encuentro aquí en el canal el comentario realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero para contar mi historia. Tengo 60 años y hasta hace apenas unos meses creía tener una vida normal, una existencia tranquila, predecible y segura. Llegaba a 35 años casada con el hombre de mi vida, o al menos eso era lo que yo pensaba. Mi marido, al que llamaremos Arturo para proteger lo poco que me queda de cordura y seguridad, era en apariencia un hombre intachable, un tipo serio, trabajador, de esos que saludan a los vecinos en el ascensor, que bajan la basura por las noches y que los domingos preparan paella para la familia. Nuestro matrimonio fue como el de cualquier otra pareja de nuestra generación. Criamos a 2 hijos, pagamos una hipoteca a base de esfuerzo, superamos las crisis normales de la convivencia y nos preparamos para disfrutar de una jubilación tranquila. Él siempre me dijo que se dedicaba a la auditoría de riesgos para grandes empresas internacionales. Eso justificaba sus viajes constantes, sus ausencias repentinas, las llamadas a deshoras que él atendía encerrado en su despacho, hablando en un tono de voz tan bajo que apenas parecía un susurro. Yo nunca sospeché nada. ¿Por qué iba a hacerlo? Cuando duermes junto a alguien durante más de 3 décadas, dejas de hacerte preguntas. Das por sentado que conoces cada rincón de su alma, cada gesto, cada respiración. Pero me equivocaba de la forma más atroz y destructiva que un ser humano puede equivocarse. Todo se desmoronó un martes de noviembre. Era una mañana fría y lluviosa. Arturo había salido de viaje hacia Bilbao la noche anterior. Según me dijo, tenía que revisar las cuentas de una naviera que estaba al borde de la quiebra. Yo me quedé sola en casa, dispuesta a hacer limpieza a fondo. Decidí empezar por su despacho, esa habitación que él siempre mantenía ordenada con una pulcritud casi obsesiva. Mientras limpiaba el polvo de las estanterías superiores, un marco de foto resbaló y cayó al suelo, rompiendo el cristal. Al recoger los fragmentos, me di cuenta de que el golpe había desajustado uno de los paneles de madera que cubrían la pared tras la estantería. No era un simple panel, era un doble fondo. Al principio pensé que sería una caja fuerte oculta donde guardaba dinero en efectivo o documentos del seguro. La curiosidad, esa necesidad humana y estúpida de saber, me empujó a tirar del borde de la madera. El panel cedió con un chasquido suave, revelando un hueco oscuro. Dentro no había pólizas de seguro ni escrituras. Había una maleta de color negro, pequeña y pesada. La saqué y la puse sobre su escritorio. Mis manos temblaban un poco, no por miedo en ese momento, sino por la extraña sensación de estar invadiendo su intimidad. La maleta no tenía candado, solo unos cierres de presión. Al abrirla, el olor a aceite metálico y a cuero rancio me golpeó de inmediato. Lo primero que vieron mis ojos fue un arma. Una pistola de un negro mate, fría y aterradora, equipada con lo que, incluso desde mi ignorancia, reconocí como un silenciador. A su lado había varias cajas de munición, 3 pasaportes con fotografías de mi marido, pero con nombres distintos y nacionalidades diferentes, y un fajo grueso de billetes de 500 euros. Pero lo que me paralizó el corazón, lo que me dejó sin aire en los pulmones, fue una pequeña libreta de tapas de cuero gastado. Me senté en su silla, sintiendo que las piernas ya no me sostenían. Abrí la libreta. Las páginas estaban llenas de anotaciones escritas con su inconfundible caligrafía. Esa misma letra firme y clara con la que me escribía notas dejadas en la nevera o firmaba las tarjetas de cumpleaños de nuestros nietos. Pero allí no había palabras de amor. Había nombres, fechas, ciudades y cifras. Al lado de cada nombre, una breve descripción, a veces solo una palabra. Accidente, infarto, desaparición, suicidio. Empecé a pasar las páginas, sintiendo unas náuseas insoportables que me subían por la garganta. Reconocí algunos nombres. Eran personas que habían aparecido en las noticias a lo largo de los años. Un empresario inmobiliario en la costa levantina cuyo coche se había despeñado por un barranco en 2018. Un abogado madrileño que supuestamente se había quitado la vida en su hotel de Londres en 2021. Un periodista de investigación que había sufrido un ataque al corazón repentino y fulminante. Al lado de cada uno de esos nombres, mi marido había anotado una cantidad exorbitante de dinero. La habitación empezó a darme vueltas. El hombre que me abrazaba por las noches, el que me consoló cuando murió mi madre, el que jugaba a los piratas con nuestro nieto pequeño en el jardín, era un asesino a sueldo. Un sicario frío, calculador y despiadado. Su trabajo no era evaluar riesgos financieros. Su trabajo era eliminar personas a cambio de dinero. Dinero que había pagado nuestra casa. Dinero que había financiado los estudios universitarios de nuestros hijos. Dinero que había pagado nuestros veranos tranquilos en Menorca. Toda mi vida, todo mi mundo, estaba construido sobre cimientos de sangre. La ropa que llevaba puesta, la comida que había en la despensa, todo estaba manchado. El horror absoluto no es encontrarte con un monstruo en un callejón oscuro. El horror absoluto es darte cuenta de que llevas 35 años durmiendo con él, lavando su ropa,
cocinando para él y diciéndole que le quiere. Pasé horas sentada en esa silla, catatónica. La mente humana no está preparada para asimilar una traición de esa magnitud. Intentaba buscar justificaciones absurdas. Pensaba que quizá era una novela que estaba escribiendo, una investigación paralela, un delirio de grandeza. Pero la pistola pesaba demasiado en mis manos. Los pasaportes eran demasiado reales. Cogí mi ordenador portátil y busqué las fechas de sus viajes. Aquellos días en los que me llamaba desde el aeropuerto diciéndome que me echaba de menos, coincidían exactamente con las fechas y lugares de las muertes que aparecían en su libreta. No había margen de error. La meticulosidad que tanto admiraba en él, su tranquilidad inquebrantable en situaciones de estrés, su falta de empatía ante ciertas noticias trágicas que veíamos en el telediario. Todo cobraba ahora un sentido macabro y espeluznante. No era serenidad, era frialdad psicopática. Esa noche él me llamó por teléfono. Ver su nombre iluminando la pantalla de mi móvil me provocó un ataque de pánico. Contesté, intentando que mi voz sonara normal. Me preguntó qué tal había ido mi día. Su tono era cálido, pausado, el de siempre. Me dijo que el tiempo en Bilbao era espantoso y que tenía ganas de volver a casa para estar conmigo. Yo le respondí con monosílabos, trabándome las lágrimas, trabándome el asco profundo que sentía. Corté la llamada diciendo que me dolía la cabeza. Esa noche no dormí. Me dediqué a fotografiar cada página de la libreta, cada pasaporte, el arma, el dinero. Luego volví a guardar todo en el doble fondo exactamente como lo había encontrado. Sabía que si él sospechaba que yo había descubierto su secreto, mi vida no valdría nada. Un hombre capaz de matar fríamente a docenas de personas a cambio de un sobre con dinero no dudaría en hacer desaparecer a su propia mujer para proteger su libertad. Para él, la vida humana solo tenía un precio. Los días siguientes fueron una tortura psicológica imposible de describir. Tuve que recibirle en casa, dejar que me besara, sentarme a cenar frente a él. Cada vez que me miraba a los ojos sentía que me atravesaba, y yo rezaba para que no notara el terror en los míos. Le observaba cortar la carne en su plato, mirar el telediario, quejarse de la política, acariciar a nuestro perro. La dualidad era enloquecedora. ¿Cómo podía existir tanta oscuridad detrás de una fachada tan común? Empecé a planear mi huida. No podía ir a la policía de inmediato porque no sabía quiénes eran sus clientes, no sabía a quién compraba, no sabía qué nivel de protección tenía. La corrupción de la que hablaban los casos de su libreta me hizo desconfiar de todo el mundo. Necesitaba desaparecer primero, ponerme a salvo, y luego enviar las pruebas a las autoridades competentes y a la prensa. Vacié mis ahorros personales poco a poco. Hice una pequeña maleta con lo imprescindible, fingiendo que preparaba ropa para donar. Y una mañana, en cuanto él salió por la puerta para otro de sus supuestos viajes de negocios, me marché. Dejé atrás mi casa, mis rutinas, mis recuerdos. Dejé una carta a mis hijos, la parte más dolorosa de todo esto. No pude contarles la verdad de golpe. Solo les dije que corría peligro, que su padre no era la persona que creíamos, que no le creyeran nada de lo que les dijera y que me perdonaran por no poder llevarles conmigo. El dolor de perder a mi familia me está consumiendo viva. Ahora vivo escondida, cambiando de ubicación cada poco tiempo, usando un nombre falso, mirando siempre por encima del hombro. La soledad es inmensa, pero el peso de la culpa es aún peor. La culpa de no haberlo visto antes, la culpa de haber disfrutado de una vida pagada con el sufrimiento de tantas familias. He enviado copias de las fotografías de esa libreta a varios juzgados y periódicos, bajo el más estricto anonimato. Algunos de esos casos cerrados ya están siendo revisados. Sé que él me está buscando. Sé que Arturo utilizará todos sus recursos, toda su sangre fría y todos sus contactos para encontrarme. No le importa mi amor, le importa su propia supervivencia. Pero yo me niego a quedarme callada, me niego a ser cómplice por omisión. Si algo me ha enseñado esta pesadilla es que la maldad no siempre llega a una máscara aterradora. A veces lleva traje y corbata, te trae flores en tu aniversario y te jura amor eterno. Cuento todo esto no para buscar compasión, sino para alertar. Observad bien a quienes os rodean. No deis por sentada la bondad de nadie solo porque formen parte de vuestra rutina. La realidad puede ser mucho más oscura y despiadada de cualquier película de ficción. Agradezco enormemente el espacio que me han brindado hoy para poder desahogar este tormento. Si mi historia sirve para que alguien preste más atención, para que se destape alguna verdad oculta, entonces todo este sufrimiento habrá valido de algo. Os pido que abráis los ojos, que cuestionéis lo que parece demasiado perfecto. Y por favor, os animo a todos a suscribirse al canal para seguir apoyando estos testimonios y permitir que verdades tan duras como la mía encuentren siempre una voz en la oscuridad.